Gracias una vez más por seguir en su espacio pues, para el cambio. Hoy conversando con el licenciado Rafael Gómez, maestro, pero sobre todo con una experiencia en materia de juventud. Y con él estamos conversando, mirando de la ley de juventud, desde el ministerio, qué se está haciendo, pero también desde el Estado y todo lo que implica eso, cada una de esas instituciones, pero también los gobiernos municipales. Uh-huh. ¿Qué está haciendo, Rafael, el Estado en materia de juventud? Pero ¿qué es lo que hemos logrado nosotros en estos casi 25 años con una ley de juventud que hasta cierto punto promueve, por lo menos motiva a que cada una de estas instancias trabajen a favor de la juventud? Mira, desde hace unos años nosotros hemos llevado una propuesta al Congreso Nacional. En principio se hablaba de mi primer empleo. Y luego nosotros nos acercamos a la diputada, no sé si de esta zona, Karen Ricardo, y le planteamos a ella la necesidad de que en vez de una ley fuese, una ley, pero que fuese una ley general, ¿verdad?, que pudiera nacer de la misma ley 4900, sobre esta ley general de pasantía estudiantil. ¿En qué iba a consistir? Porque nosotros tenemos hoy día una gran franja de muchachos y muchachas que, tal como se dijo en un discurso muy interesante del presidente de la República, los nini, que ni trabajan ni estudian, pero de esos nini, estadísticamente, ¿cuáles son los que están delinquiendo? Porque ahí es donde queremos ir. De esos nini, ¿cuáles realmente tienen una oportunidad de poder accesar, ¿verdad?, a un empleo digno, de calidad? ¿Cuál de esos nini tiene la oportunidad de accesar a una formación técnica profesional? No necesariamente universitaria, técnica profesional. Y yo siempre he creído que la tecnificación hay que masificarla, así como se están masificando las escuelas. Y a esas escuelas hay que buscarle una razón de ser. Porque me decía alguien, y yo te lo digo porque estoy en las aulas, a partir de las 2 de la tarde, ¿qué están haciendo los muchachos en la escuela y se van a las 4? Que me diga uno, ¿qué están haciendo? Cuando salen nuestros bachilleres, con las excepciones de los politécnicos, que en su mayoría esos politécnicos son dirigidos ¿por quién? Por religiosos, religiosas. Exacto. Esos muchachos salen con un saber hacer de ahí. O son técnicos. Saber ser, saber hacer. Exacto, ¿no? Saber ser y saber hacer. Son técnicos en un área específica. A eso es que tiene que ir encaminado la tanda extendida, para ir fortaleciendo. ¿No? Y si nos vamos a las estadísticas de quiénes son los jóvenes que más acceden al empleo, y es interesante cómo los jóvenes que más consiguen empleo son la gente que sale con una formación técnica, que salen del Infotec o salen del ITLA. Entonces ya eso te manda una señal hacia dónde tenemos que caminar nosotros, la inversión en la formación con los jóvenes para que puedan insertarse en este mundo globalizado, y más que se necesitan gente técnica. Entonces, a partir de esa ley general de pasantía estudiantil, ¿qué nosotros proponemos? Una alianza o un acuerdo, si se quiere, sector privado, sector público, ¿verdad? ¿Qué consistiría la ley o la ley general de pasantía estudiantil? Todos aquellos muchachos que estén encaminados ya a nivel universitario, de término, dígase, de cualquier carrera, tenga la oportunidad de pasar por una institución pública o privada, ¿verdad?, para hacer un estudio, de empleo, un estudio de empleo, ¿verdad?, en esa institución por 1 año o 6 meses, donde se le garantice un
se le garantice un salario, ciertas condiciones, un salario, médico, un seguro médico, se le garantice ciertas cosas. Y su trabajo. Y un trabajo. Entonces, tú vas a tener un muchacho que va a salir de la universidad con una formación teórica, pero también con una formación práctica. ¿Me doy a entender? Entonces, esta es una propuesta. No, ¿De dónde y se elimina eso que decimos, pero tú no tienes experiencia. Exactamente. Ahí donde iba, ahí la parte que yo quería tocarte. Porque muchas veces nosotros tenemos, cuando tú presentas un currículum, ¿qué es lo primero que te piden? Experiencia. Si nadie te ha dado la oportunidad, caramba, ¿cómo tú vas a adquirir la experiencia? Un muchacho con 22, 18, 19 años, 20 años, si nadie te ha dado la oportunidad de ingresar a una institución pública o privada, la experiencia no se coge en el aire. Pero fíjate que muchas veces, inclusive lo que logran hacer una pasantía, esa pasantía económicamente no le vale, porque no le pagan. Exactamente. Lo explotan 3 meses, 6 meses, hasta un año he escuchado pasantías, y eso no implica un salario para esa persona. De los impuestos que tiene que pagar una empresa X, se deduciría una parte de eso que sería para esos muchachos o ese muchacho que él, como su capacidad de empresa, va a adquirir. Usted como empresa puede adquirir 5 o 6, va a adquirir 5 o 6. Y que sea inclusiva para todas las universidades, para todas las carreras, todas en sentido general. Entonces, por eso hemos dicho, es una alianza público-privada, porque también el sector público puede entrar ahí y el sector privado también. Imagínate aquí, en este maravilloso canal, aquí pudiéramos tener muchachos, 5 o 6 muchachos, viendo cómo se manejan las cámaras, los controles, cómo se edita un programa. Maravilloso. ¿Entiendes? Pero, y sería una forma, ¿verdad?, de esos muchachos que están en los barrios, que no están haciendo nada, que están en la esquina, que son víctimas ¿de quién? Del narcotráfico, son víctimas de la delincuencia, son víctimas de la prostitución, nuestras muchachas. Entonces, déjame ir allí, que me van a emplear de una vez. Hay países donde ya se está haciendo esto. Chile, por ejemplo, tiene este programa. O sea, vivimos copiando cosas negativas, vamos a copiar también. Sí, pero yo conociendo esa propuesta que tú planteas, porque de hecho una vez la llevamos al Congreso y estuvimos en la Cámara de Diputados y más con el sector de juventud. El sector de juventud. Y se le presentó y hasta ahora no se ha dado respuesta a eso. Ahora, conociendo lo que pasó con esa propuesta que tenía Karen, mi primer empleo, que inclusive llegó a pasar en la Cámara de Diputados y no pasó con los senadores, y al final se engavetó y sigue engavetada, pienso yo, ¿qué pasaría con esta nueva propuesta de, por lo menos, esta pasantía que sea remunerada, pero que permita al joven también insertarse en el mundo laboral, tener la experiencia que se le exige y luego quedarse trabajando, porque al final eso es lo que se quiere? Que pasando con la ley de primer empleo, ¿no podría pasar lo mismo también con esta propuesta que tú tienes, de que se engavete y no le interese? Y dentro de los sectores que tienen que interesarle, ¿dónde está ahí la parte privada que hay que motivar para que también pueda asumir? Porque muchas veces hay cosas que se aprueban en el Congreso que estará motivada, así que si corresponde a quién es que va, si perjudica mayormente al sector privado, entonces esa ley no pasa, la propuesta no pasa. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos nosotros también hacer conciencia de que sea la parte privada también, que lo vea como una oportunidad y desde un compromiso social también a favor de los jóvenes? Porque al final, ¿a quién le conviene eso? A los jóvenes, pero también al sector, también a los empresarios, que son los que dan los empleos. Entonces, que son los que van a tener esos jóvenes ya con experiencia y preparados, capacitados. ¿A quiénes tenemos que motivar nosotros para que esa ley pueda emprender? Mira, tú sabes que las leyes aquí en este país, lamentablemente, cuando no pasan en nuestro Congreso, la gente sabe por qué. Porque a algún sector no le conviene que esa ley pase. Eso es así. Hay sectores que bloquean desde el Congreso ciertas leyes. Ahora, lo primero es que hay que hacer una campaña para que nuestros empresarios entiendan el beneficio de esta ley. Cuando atracan a alguien o roban en un establecimiento comercial, al empresario también
Queda les afectado, afecta. claro. Entonces, si yo puedo disminuir, ¿verdad?, la alta tasa de desempleo que aquí ronda entre un 23 a un 26%, datos del mismo Banco Central, no son datos que yo me estoy inventando, son el mismo Banco Central que me dijo a mí hace año y medio que la tasa de desempleo andaba por ahí. De cada 100, entre 23 y 26 jóvenes, muchachos, con edades comprendidas de 18 a 35 años, no trabajan o tienen, en algunos casos, son chiriperos, lo que llamamos el empleo informal. Y eso es una de las estadísticas que también salió en uno de los matutinos nuestros, que de esos 400,000 empleos que se están creando en el presente gobierno, en su mayoría son informales. A eso hay que buscarle una formalidad. Y esta es una forma de buscar una formalidad a esos empleos, a esos muchachos que están empleados de forma... Porque, ¿dónde está la informalidad? No le garantiza un seguro médico, ¿verdad? No le garantiza una permanencia en el trabajo, una formación continua. Todo eso es sentarse entre el sector público y el sector privado y ver qué nosotros queremos como sociedad para echar hacia adelante a nuestra juventud. Eso es política pública de juventud, no es otra cosa. Y no es solamente, es pasar ya desde el discurso a la práctica. Eso es lo que estamos diciendo desde hace unos años. Ahí tenemos una ley de cine, que yo digo es una ley bastante interesante, que a un grupito le está yendo muy bien. De los mismos impuestos se hace la película, usted va y paga la película otra vez, o sea que la pagó 2 veces. Y que me perdonen los cineastas, pero que me demuestren si no es así, ¿verdad? Porque es de los impuestos que, ¿verdad?, que el empresario apoya la película y él se deduce de lo que tiene que pagar. Si la película sale bien o mala, eso no tiene que ver, porque ya se pagó. Y la persona y el público que va a ver la película vuelve y paga para ver la película. ¿Y por qué no podemos hacer una ley que beneficie directamente al sector juvenil? En este caso, esta propuesta, ¿verdad?, de la Ley General de Pasantía Estudiantil, extensiva en todo el ámbito nacional. Pero uno mirando lo que es el panorama, nosotros como sociedad, como país, y más en el tema de la economía, tenemos ya varios años, los últimos años, 10 o 15 años, se habla de un crecimiento económico, de un 4 y un 5%. Y uno se pregunta, sí, un crecimiento económico, pero ¿a quién beneficia? ¿A quiénes? Luego tenemos dentro de ese panorama, de esa variable social, donde hay un nivel de desempleo que afecta directamente más a los jóvenes. Así es. Entonces la pregunta es, ¿de qué estamos hablando? De un país en crecimiento, una tasa de desempleo en la juventud, ¿para quiénes es que ese crecimiento, a quiénes le está llegando? ¿Quiénes están beneficiando? Y desde ahí entonces poder hacer la reflexión de poder exigir. Y yo vuelvo nuevamente a lo que ustedes en aquel momento, 80, 90, un grupo de jóvenes empezaban a exigir por una ley, un día nacional, pero también con una ley de juventud para poder hacer posible políticas públicas de juventud que favorezcan a los jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando? Que no logramos nosotros, o no sé, en la sociedad, pero más desde los jóvenes en esa exigencia, con ese espíritu de lucha como también lo tenían en aquel momento. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, en todo esto ha faltado el empoderamiento. Empoderar a los jóvenes. Empoderarlos significa que él se interese, ¿verdad?, por las cosas que desde el Estado, no desde el gobierno, no, desde el Estado, se tienen que hacer para que involucre al mismo joven y que sea el mismo joven que se beneficie. Tú decías, nosotros tenemos 5 o 6 años con un crecimiento constante entre un 4, un 5, y que ese crecimiento no se traduce a las grandes masas, en este caso a nuestros jóvenes. No solamente 5 años, aquí se habla de un crecimiento económico desde los últimos periodos de Lionel, y luego viene Danilo, ya va por el segundo, y seguimos con ese crecimiento económico. Ahora, ¿dónde está ese crecimiento que no logra realmente de que los jóvenes puedan insertarse
o el dominicano y la dominicana también mejorar sus condiciones a nivel general. Algo está pasando. Sí, tal como tú dices, algo está pasando, pero ¿qué pasa? Ese crecimiento económico se queda en ciertas élites. A mí me decía una vez un economista, profesor de la universidad, que aquí hay 17 familias que son las que manejan el entorno económico de este país. 17 familias. Son los que mandan directrices. O sea, puede ser que hayan aumentado a 20 en los últimos años. Entonces, ese crecimiento económico, por eso yo hablo de una alianza del sector público y el sector privado, de cómo ese crecimiento económico puede ir bajando como cascada, ¿verdad? Que se derrame ese 4 o 5% de crecimiento a nivel de la población en lo que tiene que ver con agricultura, ¿verdad? Fíjate, me decía alguien, ¿qué hacen nuestros jóvenes? Han cambiado el caballo por el motor. Salieron del campo, allá en el campo tenían un caballo y aquí en la ciudad tienen un motor. Entonces, ¿qué hacen nuestros jóvenes? Están cambiando en algunos casos sus cuadernos, sus libros, por estar en la esquina haciendo nada, por la juca, ¿verdad? En algunos casos por el consumo de droga, son víctimas del consumo de droga, son víctimas de la prostitución, son víctimas de la trata de personas, son víctimas de muchísimos males que abundan en la sociedad. Esta sería una forma, ¿verdad?, de ir acabando con todo eso. Porque el problema o la situación es compleja, pero entre todos podemos buscar una solución, es sentarnos en la mesa del diálogo. Decían los otros días, decía alguien, ¿pero qué es lo que pasa? Que, claro, a todo esto se le pone el apellido de juventud. Son los jóvenes que están delinquiendo. No, es el Estado, que nosotros como sociedad que estamos permitiendo este tipo de cosas. Y un Estado, al final decimos, el Estado, todos somos el Estado. Yo en estos días veo ayer miraba la noticia, como los bancos, algunos bancos en este país, sacando balance de su crecimiento. Los números asombrosos. Entonces, para ir identificando ese crecimiento a quién le benefician. Ahí vemos los bancos, pero vemos también cómo estos empresarios cada vez van montando un negocio diferente. Van ocupando espacio, creando, y vamos cómo están las cadenas. Entonces se nota que hay un crecimiento. Ahora, ese crecimiento no lleva a que esos empleados tengan un mayor nivel de que, porque desde cuándo aquí no se aumenta el salario, eso hace mucho, ¿no? Y sin embargo el costo de la vida cada día va aumentando. Eso es así. Entonces, al final, fíjate cómo, si queremos buscar quiénes son los que se están beneficiando con el tema de crecimiento económico en este país de un 4 o un 5%. Entonces, el joven, yo pienso que el joven no se quiere visibilizar, no por parte de ellos, sino por parte del Estado, por parte de los empresarios, por parte de los políticos, porque solamente lo usan cada 4 años cuando... El tema de campaña. Pero fíjate todo lo que implica eso, que ni siquiera en un partido político el joven ha encontrado que espacio para que pueda por lo menos hasta desde ahí llegar a conseguir un puesto dentro del Congreso y servir a los jóvenes. Tú vas a la Cámara de Diputados, donde tenemos algunos jóvenes ahí, pero esos jóvenes que están en la Cámara de Diputados, ¿a quiénes representan? Esa es la juventud. Eso es así. Y tal como tú dices, hay gente ahí que tiene hasta casi 30 años en el Congreso, que no piensa jubilarse, porque esa es otra. Aquí la gente llega a una posición y es hasta que lo saquen en silla de ruedas o muerto de ahí. Como que dice, hasta que la muerte lo separe de él y el cargo. Eso es un matrimonio. Aquí hay gente que tú dices, pero ven acá, pero por Dios, fue que heredó la mitad del Estado. Aquí no hay un relevo. Aquí no hay un relevo en lo que tiene que ver con las oportunidades que el joven se merece. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aspiraciones políticas, sociales, yo tengo que esperar que ese que está ahí muera
y después me voy con él detrás de él y nunca voy a llegar a mis aspiraciones, porque no tenemos ese concepto, tenemos el concepto de yo llegué y hasta aquí y más nadie. Eso hay que irlo rompiendo. Ese esquema de yo llegar a una posición, y por eso yo digo, esto tiene que ser estructural, tiene que ser abierto, la participación. No hay cosa más hermosa cuando usted se retira a 60, 55 años, tranquilo. No, ahora se está hay gente que piensa en retiro en 100 y 105 años. Pero venga acá, hermano, ¿cómo es posible que vamos a vivir en una sociedad así? Pero mirando a Rafael, ya conociendo la ley, Sí. que tú conoces el espíritu de la ley de juventud, y sobre todo que tú has estado sumergido también porque trabajaste un tiempo dentro del Ministerio de la Juventud, ¿qué elemento le hace falta a la ley, pero sobre todo a las personas que toman decisiones en el Ministerio de la Juventud, en este caso la ministra, que es la que le toca ahora dirigir eso? ¿Qué elementos tú ves que se pueden resaltar, que sea como orientación para que a través de ella, que es la responsable, por lo menos se le pueda sacar el provecho posible a esa ley que la tenemos? Porque ya, por lo más que tú quieras, ahora, que si quitamos el Ministerio de la Juventud, no, ya sabemos que eso lo tenemos ahí. ¿Cómo hacer de eso algo que sea funcional y que realmente responda a que eso beneficie realmente a los jóvenes? Ella que está ahí, que estará este periodo tal vez todavía hasta el 2020, que se puede hacer en 2 años, pero puede marcar pauta, de tal manera que la persona que vuelva después de ella a ocupar ese puesto pueda tener una iniciativa que no solamente hacía lo que yo he escuchado, que se han creado por ahí una casa de la juventud, que de mi parte ya yo desde ahora digo que eso no va a funcionar, porque ese no es el papel del Ministerio de la Juventud y de la ley, pero sí cómo hacer verdadera política pública que se puedan promover desde ahí y que la gente, que se puedan abanderar de esa ley y que la faculta a ella para que realmente pueda exigir dentro de la sociedad y las instituciones verdadera política de juventud. Mira, en el año 2004, 2005, 2006, se firmó un acuerdo con el UNPA, que es de Población y Vivienda, entre el Ministerio de la Juventud. Se hizo una consulta nacional para la construcción de políticas públicas de juventud. Eso no se le volvió a dar continuidad. Entonces, así que se le puso unas herramientas, una investigación, unas Exacto. herramientas como posibilidad. Exactamente. Y eso se engavetó. Se engavetó. Una de las cosas, y la misma ley lo plantea a sí mismo. Claro, tú dices lo de la Casa de la Juventud. La ley plantea la construcción de casas de juventud por municipio, por cada provincia. Y también plantea los consejos municipales de juventud. Y al final, cuando tú vas, ¿quiénes son los que están participando en esos consejos? Exacto. No una representación de los jóvenes, sino a veces de los partidos. De Entonces, los partidos. ¿cómo ver eso a la hora también? De ¿Cómo se mete la política a la comunidad? Ahora, tú tienes razón. ¿Qué vamos a hacer con la Casa de la Juventud? ¿Para qué? Casas de juventud. ¿Hacer qué? A mí no se me ha dicho. Yo no he escuchado. ¿Qué van a ir a hacer los jóvenes en la Casa de Juventud? Y si hablamos que el Ministerio de la Juventud no tiene presupuesto, no tiene recursos, entonces ¿cómo se va a mantener una Casa de la Juventud? ¿Cuáles programas va a desarrollar? Unas charlas de cada año, un día, un mes. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Te decía, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con lo que plantea la ley, de la construcción de estas políticas públicas para escuchar a los jóvenes, que aquella vez se hizo. Se hicieron en las 31 provincias, se hicieron 31 consejos municipales de juventud, en los mismos municipios. 31. Te digo porque una de las primeras, la primera vez que fui a Pedernales, fue para dirigir un grupo allá en Pedernales, que recuerdo que tuvimos un accidente. Son de las cosas que uno pasa, ¿verdad? Estuvimos allá en Pedernales, alrededor de 400 jóvenes, 2 días, trabajando con ellos. 4 ejes: educación, salud, empleo y recreación. La recreación ahí incluía deporte,
salud. ¿Qué querían esos jóvenes como construcción de política de la juventud que el Estado, que está comprometido a hacer para esos jóvenes de esas comunidades? Y tú me puedes decir, ¿y dónde está el insumo que se sacó de eso? ¿Qué ministro cogió ese insumo y vamos a aplicar eso? Vaya usted a saber. Bueno, Rafael, el tiempo aquí se nos va rápido. Darte las gracias por esta entrevista tan interesante, y que sé que los televidentes que están ahí, que han estado atentos, escuchándote, van a estar un poquito más claros de lo que ha sido esa ley de juventud, qué se ha hecho con lo que es el Día Nacional de la Juventud, pero sobre todo, qué debería estar haciendo el Ministerio de la Juventud para que realmente pueda conseguir de que la política pública de juventud que están ahí, porque no es que hay que inventarlo, sino que están ahí, y no se le da seguimiento ni se aplican, se le pueda mandar como un mensaje al Estado, al gobierno, que realmente vean que los jóvenes necesitan que se le atienda y que se le dé espacio para que se puedan realizar. Así que este espacio Voz para el Cambio siempre será una ventana abierta para que tú puedas volver aquí y seguir conversando con nosotros. Así que muchísimas gracias, Rafael. No, gracias a ti por la invitación, y exhortarle a los jóvenes que de la única forma que ellos tienen de que se haga un cambio, tal como dice el nombre de este programa, una voz para el cambio, ellos desde sus instancias, desde sus comunidades, desde sus parroquias, desde sus grupos, desde su espacio de trabajo, pueden hacer la diferencia, involucrándose, participando, haciéndose ver, porque su voz en un momento determinado va a tener que escucharse. Así que gracias amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos. Una hora, Rafael.